Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hora de Estudio Bíblico. Vamos a avanzar hoy por Romanos capítulo 8. Estamos recién ingresando al capítulo. Quiero leer los primeros 4 versículos y luego tener una palabra de oración. Dice Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis amigos, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a orar para comentar estos versículos y avanzar en nuestro estudio. Muchas gracias, Dios, una vez más por este espacio radial. Gracias por este tiempo para estudiar la Biblia. Dios, ilumínanos en el enfoque, en el estudio de la palabra y en la comunicación de la verdad. Ilumina a cada oyente, Señor, con tu Espíritu Santo para que podamos entenderla y aplicarla a nuestros corazones y a la práctica de la vida. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pienso que habrá notado que leí esta frase en el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego avancé por el versículo 2. Es que el resto del versículo que está allí anotado en algunas versiones, creemos que fue agregado por un traductor y no formaba parte del texto original. Si se fija en la Nueva Versión Internacional y algunas otras buenas versiones, verá que el versículo 1 termina con la palabra Jesús. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y nada más. Estas primeras palabras del capítulo 8 nos dan la promesa de una solución al problema demostrado en el capítulo 7. Cuando Pablo analiza el dilema en el cual cada hijo de Dios se encuentra. Puesto de una manera sencilla, el problema es el siguiente. Con el nuevo nacimiento viene de parte de Cristo la nueva vida. Cada vez que un pecador se arrepiente y nace de nuevo, ese pecador arrepentido pasa a ser participante de la naturaleza divina. Segunda Pedro 1:4 lo deja bien en claro. Esta experiencia de la regeneración imparte un nuevo deseo en el corazón del Hijo de Dios. Se trata de un nuevo juego de deseos santos, deseos mucho más altos de los que uno tenía antes de ser salvo. Pero luego comienzan los problemas porque todavía conservamos la naturaleza pecaminosa. Ahora, en este punto permítame agregar esto. Si usted está escuchando allí y no tiene ningún deseo de agradar a Dios, si no tiene deseos santos, deseos de vivir una vida cristiana mejor, entonces pregúntese si realmente es salvo. Sinceramente creo que todo creyente, toda persona que nace de nuevo, tiene deseos santos. Pero el problema que el apóstol Pablo encontró a esta altura de la vida cristiana, y eso creo que está detrás del conflicto del capítulo 7, es similar al que cada uno de nosotros encuentra después de la salvación. El nuevo nacimiento solo puede impartir el deseo de hacer justicia. Jamás puede dar el poder o la dinámica para alcanzar la justicia que Dios requiere de nuestro vivir diario. Ahora, la razón por la cual no puede darnos esa dinámica, ese poder para vivir una vida santa, es la influencia que aún tenemos en nuestros cuerpos de la naturaleza pecaminosa. Si bien somos participantes de la naturaleza divina, la naturaleza adámica jamás es erradicada de esta vida. Entonces, los creyentes tenemos una lucha constante y un conflicto dentro nuestro.
Queremos hacer lo bueno como consecuencia de nuestra nueva naturaleza, pero muchas veces no podemos porque estamos siendo derrotados por el poder de la naturaleza pecaminosa. Y esta es la razón por la cual el creyente no puede encontrar santidad por medio de la ley, o sea, por medio de sus propios esfuerzos por cumplir la ley. La ley no solo no tiene poder para producir santidad por la razón dada por Pablo en el capítulo 7, versículo 7, ya que la ley solo puede mostrar el pecado, sino que la ley es de igual manera impotente para producir santidad en el creyente, porque el cristiano no tiene el poder para obedecer la ley, si bien deseamos hacerlo a causa de la nueva naturaleza que mora en nosotros. Ahora, si la vida completa puede experimentarse, entonces el creyente no solo debe tener un deseo por la santidad, sino que también debe tener el poder, la dinámica para alcanzar lo que él desea. Y en Romanos 8, Pablo complementa el deseo con la dinámica. El deseo por la justicia es dado a través del nuevo nacimiento. Y el poder para la justicia es dado por medio del Espíritu Santo morando en nosotros. Ese es el punto del capítulo 8. Y en ese capítulo 8 vamos a ver 4 áreas de victoria espiritual que son hechas realidad por medio del Espíritu Santo morando en nosotros. Si quiere tomar nota, le digo, Romanos 8, 1 al 11, tenemos la nueva vida de victoria. Versículos 12 al 17, nos damos cuenta de nuestra nueva relación. Versículos 17 al 30, una nueva mentalidad, un nuevo punto de vista en cuanto al sufrimiento. Y versículos 31 al 39, una nueva nota de triunfo. La seguridad del plan eterno de Dios nos da victoria en los conflictos de la vida. Bueno, mis amigos, eso es lo que Pablo trata en este capítulo 8. Déjeme decirle que la nueva vida de victoria contiene 3 elementos de verdad que componen el secreto de la santidad. 3 elementos de verdad. Primero, hay una nueva liberación en los versículos 1 al 4. Segundo, una nueva motivación. Versículo 5 hasta la primera frase del versículo 9. Y después una nueva habitación, comenzando con la segunda parte del versículo 9 hasta el 11. Por esta razón, mis amigos, los primeros 11 versículos de Romanos 8 son tan importantes. De hecho, creo que los versículos 1 al 11 de Romanos 8 pueden ser los más importantes en el Nuevo Testamento para la vida del creyente. Y si no comprendemos, apreciamos y apropiamos lo que Pablo está diciendo en Romanos 8, 1 al 11, nuestra vida como creyentes va a permanecer en el conflicto que se describe en el capítulo 7. Ahora bien, en los versículos 1 al 4, el Espíritu Santo describe la doble naturaleza de esta nueva liberación. En primer lugar, todos somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Y en segundo lugar, somos libres del principio dominante del pecado que reside en la naturaleza pecaminosa que nos lleva a la muerte. Y creo, a mi juicio, que la palabra clave aquí es la palabra condenación. Saben, nunca me había dado cuenta que el sustantivo traducido condenación aparece tan solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Puede que aparezca alguna otra vez, yo no lo he visto, pero hasta donde sé, solo hay 3 lugares donde ocurre esta palabra condenación. Uno es Romanos 5:16. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Esa es la primera vez que yo lo encontré. Luego en versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Y luego aparece aquí en Romanos 8 como recién leíamos. Ahora tengo una observación interesante. En cada pasaje donde aparece la palabra condenación, va a encontrar la palabra justificación, que desde luego es todo lo contrario a la condenación. Eso lo va a ver en el versículo 16.
Fíjese ahí la palabra condenación y también aparece justificación. También en versículo 18, la palabra condenación seguida por la palabra justificación. En ambos versículos van juntas. Ahora, antes de citar Romanos 8.1, permítame enfocar su atención al hecho de que en cada caso, la alternativa a la condenación es la justificación. Y la palabra es traducida justificación porque precisamente es lo opuesto a la condenación. Pero lo que esto implica lo voy a dejar de lado por el momento. Solo quería decir, por el momento, que se trata de un punto muy importante. Creo que muchos se habrán percatado de la apertura y de la conclusión de temas en Romanos 8. Romanos 8 comienza diciendo que no hay condenación y termina diciendo que no habrá separación. Y creo que ambas expresiones están afirmando lo mismo, sin condenación, sin separación. El capítulo comienza con una declaración en cuanto a la inmunidad que el creyente tiene a la condenación, y el capítulo cierra con el mismo hecho, el regalo del Hijo de Dios. 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Romanos 8, 32 y 34 avanza diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio. ¿Se da cuenta? Dios lo hizo por medio del Señor Jesucristo. Ese es el punto principal de Romanos 8. Ahora bien, la referencia alternada a la carne y al espíritu ocupan la mayoría del espacio en la primera mitad del capítulo 8 y tienen que ver el espíritu de esclavitud, el de la carne, y el espíritu de adopción, la obra del Espíritu Santo. Ahora, yo le pedí que leyera Romanos 8 y si pudiese que subrayara las palabras carne y espíritu. Si no lo hizo, permítame echarle un vistazo. Fíjese por favor, versículo 2, la ley del Espíritu, y ese es el Espíritu Santo. Versículo 3, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La palabra carne aparece allí 3 veces. Versículo 4, la palabra carne 2 veces y la palabra espíritu 1. Versículo 9, la palabra carne aparece 1 vez, espíritu 3 veces. Versículo 10, la palabra espíritu 1 vez. Versículo 11, la palabra espíritu 2 veces. Versículo 12, la palabra carne 2 veces. Versículo 13, carne 2 veces, espíritu 1 vez. Versículo 14, espíritu 1 vez. Versículo 16, espíritu 1 vez. Y así continúa. Pero ahí tenemos la primera mitad del capítulo 8 de Romanos. Tenemos estos 2 poderes en conflicto. La carne, el ego, la naturaleza humana adámica, y el Espíritu Santo. Ahora, ese conflicto se describía en Romanos 7, pero aquí en el capítulo 8 no estamos tratando con un conflicto, sino con la conquista. ¿Y qué capítulo glorioso es este capítulo 8? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis amigos, fuimos salvos en esperanza. Según Romanos 8:24, estamos esperando la adopción, según Romanos 8:23. Gemimos dentro de nosotros mismos, junto con la creación, según Romanos 8:23. Pero no tenemos que esperar al día de la gloria para asegurarnos que la condenación pasó para siempre. Mi amigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay varias cosas por las cuales debemos esperar. Tengo que esperar un cuerpo nuevo. Tengo que esperar el traspaso de la tierra al cielo. Tengo que esperar la venida del Señor. Hay mucho que tengo que esperar, pero mi amigo, no tengo que esperar para ser librado de la condenación. Dice, ahora ninguna condenación hay. Ahora. Romanos 3:21 dice, ahora
aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios. Romanos 5:9 dice, estando ya, ahora, justificados en su sangre. Romanos 5:12 dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 6:22 dice, ahora que habéis sido libertados del pecado. Gálatas 2:20 dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mis amigos, estamos libres de toda condenación. Ahora, en este mismo momento, sin la seguridad de una posición presente de aceptación ante Dios, la santificación, el crecimiento en la gracia, el servicio cristiano y una vida santa serían absolutamente imposibles. Estaríamos en la carne y por ende sin agradar a Dios. El pasaje en Romanos 6:22 que acabo de citar nos da la verdadera secuencia. No estamos en la carne, estamos en Cristo Jesús. Pero, mis amigos, no somos libres de la condenación por haber sido santificados. Somos libres de la condenación por la obra concluida de Cristo en la cruz en nuestro favor. Cuando aún éramos pecadores, para que pudiésemos ser santificados. Hemos sido librados, mis amigos. Somos libres. ¡Qué hermoso testimonio! ¡Qué buen argumento este de Romanos 8, 1 al 4! El versículo 2 comienza con la expresión o la palabra porque. ¿Se dio cuenta? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No se nos deja con ninguna duda en cuanto al significado de la palabra librado en Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Pero nuestra libertad de la condenación y del dominio del pecado no significa la perfección en la carne. Ahora bien, vamos a continuar con nuestra exposición del capítulo 8 desde una perspectiva diferente. Romanos 8, 1 al 14 continúa con el tema de la santificación. Y tal como dijimos, la palabra santificar significa apartar con un propósito santo. Amigos, ya repasamos que la palabra de Dios nos enseña dos aspectos de la santificación. Y varios maestros bíblicos se refieren a estos como la santificación posicional y luego la santificación práctica. La santificación posicional va primero en el orden divino de las cosas. La santificación posicional es la obra del Espíritu Santo por la cual el pecador arrepentido es puesto aparte en la regeneración. Ahora, eso es obra del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, solo creer. En ese sentido, todos los salvos son santificados, una obra que se alcanza en su totalidad por medio de la redención de Cristo en el Calvario y el poder de Dios, el Espíritu Santo. Cada creyente, cada persona que nació de nuevo, en el momento en que se salvó, fue separada, puesta aparte eternamente, una vez y para siempre, y está lista para ir al cielo. La santificación posicional, entonces, es el resultado de la obra de Cristo a favor nuestro. Pero vamos a tratar ahora con la santificación práctica, y esta no está relacionada con la obra de Cristo por nosotros. Es el resultado del Espíritu Santo obrando en nosotros. La santificación posicional la recibimos por la fe, aparte de cualquier esfuerzo humano. Pero cuando hablamos de santificación práctica, se nos llama a cooperar con el Espíritu Santo. Nos santificamos hasta cierto punto. Ahora, no estoy diciendo que logramos todo esto con nuestras propias fuerzas, pero sí tenemos un rol activo. Nos apartamos para el propósito por el cual Dios nos apartó. Así debe ser la experiencia cristiana.
En Romanos 7, 14 al 25, vemos el pronombre personal una y otra vez. Vemos cómo el hombre carnal es dominado por la antigua naturaleza, simplemente porque se está enfocando en sí mismo. Estaba luchando, pero fracasaba. Y cuanto más luchaba, más débil quedaba y más cerca de la derrota. Pero aquí, en Romanos 8, nos encontramos con la tercera persona de la Sagrada Trinidad y aprendemos que una vida santa es posible, pero nunca aparte de la obra del Espíritu Santo. Le reitero, mi amigo, que hay al menos 18 menciones del Espíritu Santo en el capítulo 8, mientras que en el capítulo 7 ni se menciona ni una vez. Ahora, aquí tenemos la diferencia entre el creyente derrotado y el creyente victorioso. Ningún cristiano jamás va a salir del 7º capítulo de Romanos y entrar al 8, a menos que se familiarice personalmente y experimentalmente con el Espíritu Santo de Dios y su obra en el creyente. En primer lugar, aquí en Romanos 8 tenemos la provisión para el creyente, porque dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los mejores manuscritos no tienen la última frase del versículo 1 que aparece en algunas versiones. Creo que tal vez algún escriba pensó que el comienzo solo no era suficiente y requería una clarificación adicional. Y lo entiendo, porque si yo lo leyera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, diría: un momento, debe haber algo que yo tengo que hacer. Así que se agregó: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El doctor Ironside dijo al respecto: parece demasiado creer que la libertad de la condenación depende solamente de estar en Cristo y no de nuestro andar en el Espíritu. Así que es sencillo tomar las palabras del versículo 4, fíjese, y ponerlas también o repetirlas en el versículo 1, ya que esas palabras sí aparecen en el versículo 4. Pero yo creo y entiendo que en el versículo 4 es a donde pertenecen. Ah, mi amigo, esta maravillosa provisión, ser librados de la condenación, depende en su totalidad de la obra culminada de Cristo Jesús y no en nuestro andar. No depende de nuestro comportamiento. No es sencillo convencer a un inconverso que ninguna cantidad de buenas obras puede salvarle, que Dios no acepta el esfuerzo propio. Y hasta para algunos de nosotros que creemos, desde que fuimos salvos, en ocasiones buscamos reconocimiento por nuestra fe. Pero mi amigo, nosotros no podemos hacer depender nuestra seguridad de nuestro comportamiento. No hay condenación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús prometió que todos los que crean en Él no vendrían a condenación. Lo leemos en Juan 5:24. Dice así, mejor dicho, dijo así el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y leemos además en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Por favor, observe ese versículo. La razón que el escritor de Romanos nos da es la misma que la del Señor Jesús. Lo vemos en el uso que Pablo le da a la palabra condenación en el capítulo 5, 16 al 18, como dijimos antes. Allí vemos contrastada la condenación que vino por un hombre, Adán, y la justificación que vino por otro hombre, Jesucristo. No hay condenación porque fuimos librados de la ley, capítulo 7. Y la condenación mencionada aquí es otra forma, otra manera de describir la ira de Dios. El juicio de condenación de Dios sobre los pecadores incrédulos. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Mis amigos, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es la maravillosa provisión de Dios para todos los que reciben a su Hijo, el Señor Jesucristo, como Salvador personal. Mi amigo, si usted ha nacido de nuevo, Dios ni siquiera puede condenarlo, a causa de su maravillosa posición en Cristo. Y mi amigo, si usted todavía no es salvo, confiese su pecado y reciba al Señor Jesucristo como Salvador personal. Usted recibirá el derecho de ser salvo, el derecho de ser hecho hijo de Dios para siempre. Mis amigos, gracias una vez más por su atención. Continúe repasando, leyendo y meditando estos versículos en Romanos 8, y en la buena voluntad de Dios nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Muchas gracias por todo y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.